Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 6, versículo 16 al 18. Carta de Pablo a los Gálatas o a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 6, versículo 16 al 18. Así dice el Señor en su palabra: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. He aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. El título del mensaje es Saludo final a los que caminan según la gloria de la cruz. Y la idea exegética que el apóstol Pablo nos transmite en estos versículos es una despedida de todos los que caminan según la gloria de la cruz, siendo el apóstol uno que lleva las marcas de la cruz de Cristo. Este es el mensaje que el apóstol nos quiere transmitir, un saludo de despedida a los que caminan, a los que perseveran según el camino de la cruz. Vamos a ver, hermanos, esto en un solo punto. Saludo a los que caminan según la cruz de Cristo. Pero este punto yo lo voy a dividir en tres. Paz y misericordia a los que caminan según la cruz de Cristo. Según la gloria de la cruz, perdón. Segundo, Pablo lleva las marcas de haber caminado según la gloria de la cruz. Y tercero, saludo final. En sus exhortaciones finales de esta carta, el apóstol, amados hermanos, nos ha venido trayendo aplicaciones, enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y lo último que vimos es que debemos de buscar la gloria de la cruz y no avergonzarnos. No avergonzarnos. Porque habrán padecimientos, tendremos que perder cosas, amigos, familiares, para seguir la gloria de la cruz, para seguir a Cristo. Hoy terminamos con una despedida a los que se atreven a caminar según esta gloria de la cruz, siendo Pablo ejemplo al llevar las marcas de la cruz de nuestro Señor. Veamos entonces nuestro primer punto, el saludo a los que caminan según la gloria de la cruz, versículo 16. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. El apóstol Pablo da una palmadita o un bien hecho a aquellos hermanos que caminan según esta regla. Y la palabra regla es la palabra canobi, donde viene canon. ¿Qué es el canon? El canon es una medida establecida. Todo se va a medir por eso. ¿Cuál es nuestra regla? Nuestra medida. Lo que mide nuestro caminar con Cristo. Las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el canon? Los libros que Dios ha dado para que aprendamos el camino de Cristo. Las Sagradas Escrituras. Y hemos estado viendo que esto es la regla en la vida de todo creyente. Los que siguen la regla establecida por Dios, el canon,
las Sagradas Escrituras, la Biblia, estos son los que no buscan su propia gloria. Estos son los que están buscando vivir para gloria de Dios. Estos son los que no temen a los hombres. Aman a Cristo y se someten a Cristo y temen a Dios más que a los hombres. Amados hermanos, veíamos en el mensaje anterior que los judaizantes, los hombres en este mundo, nos quieren imponer sus reglas para que vivamos. Reglas, como veíamos, de la circuncisión, cosas que ya han pasado, de guardar rituales externos. Esa era la vida del judío. Se circuncidaba para poder ser parte del pueblo del pacto. Guardaba las reglas que habían sido dejadas en aquellas leyes ceremoniales, es decir, ceremonias. Guardaban ceremonias y de esa manera procuraban andar la regla dada por Moisés. Pero lo que hemos estado viendo es que nosotros los cristianos no andamos según esas reglas de rituales. Y hermano, eso es tan fuerte, lo de los rituales, que la mayoría de falsas religiones aún usan esos rituales judaizantes, de los sacrificios personales, de guardar días, de hacer fiestas por los muertos, los mormones, los católicos. Esos son rituales, hermanos, que guardan todavía para supuestamente agradar a Dios. El rituales como la circuncisión, eso lo hacían los judíos. Aquí los rituales son el bautismo de niño. Es un ritual, supuestamente para que el niño sea parte del pueblo de Dios. Pero amados hermanos, todas esas reglas y rituales, Cristo las abolió, estableciendo el evangelio, la palabra del Señor, estableciendo la libertad en Cristo como nuestra regla de vida. Nosotros guardamos la ley moral, los 10 mandamientos, pero no para ser salvos, sino para alabanza, gloria y honra de Dios. Pero las leyes ceremoniales, las leyes civiles que muchas personas quieren guardar, como lo hacían en el Antiguo Testamento y como lo hacían guardando la ley mosaica, la ley de Moisés, hermanos, esas cosas nosotros hemos sido liberados. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz, es lo que nos limpia de pecado, no nuestros sacrificios, no nuestras buenas obras. Es la sangre de Cristo. Cuando Cristo se reunió con los discípulos esa última noche, Él tomó un pan y dijo: esto es un ejemplo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este vino es mi sangre del nuevo pacto. ¿Derramada para qué? Para vosotros, por vosotros. Amados hermanos, Cristo hizo un nuevo pacto en su cuerpo y en su sangre para darnos libertad, para darnos salvación. Esta es nuestra libertad que en Cristo hemos recibido. Y este es el canon o regla de la iglesia. Esto es lo que determina su propia conducta y nos permite diferenciarnos de las falsas iglesias, falsos maestros y falsas enseñanzas que todavía están predicando circuncisión, sacrificios personales, salvación por obra, etcétera, 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 etcétera. Bautismo de muerto y muchas otras cosas más. Entonces, amados hermanos, ya somos libres. El que sigue en esta regla es al que Pablo está saludando.
En Filipenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esa regla es el canon, de donde viene allí la palabra canobi. Es el canon de las Sagradas Escrituras, donde se revela el Evangelio de Cristo. Este canon nos separa de los judíos. Los cristianos no somos judíos. Aunque esto nos someta a su desprecio, nos separa. El Evangelio de Cristo nos separa de la Iglesia Católica. Católica, apostólica, romana, me refiero. Porque nosotros no andamos en su idolatría y en sus rituales. El ser evangélicos, creer en el Evangelio, nos separa de todas esas falsas enseñanzas de guardar el sábado como medio de bendición y salvación, de creer en Elena, de White, y cuántos otros falsos profetas se han levantado y siguen levantándose en el día de hoy. Hermanos, la regla de Cristo, el Evangelio de Cristo, nos separa de toda esa gente. Nos separa. ¿Por qué? Porque o tú estás con Cristo y su palabra, o tú estás sin Cristo y en el mundo siguiendo los preceptos y mandamientos de hombres. Amados hermanos, esto va a producir desprecio hacia la iglesia de Cristo. Va a producir la pérdida de bienes, pérdida de familiares y aún para muchos la muerte. Estar separados por Cristo, separados de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, nos va a hacer vulnerables a los ataques, hermanos. Eso fue lo que pasó en los tiempos de Nerón. Cuando Nerón descubrió que los cristianos no eran judíos, porque a los judíos se les respetaba y había un trato de que a los judíos no se le ponía la mano. Pero cuando se supo que los cristianos no eran judíos y no guardaban la ley de Moisés, sino que estaban separados de los judíos, entonces Nerón, ese César del Imperio Romano, persiguió a los cristianos, mató a los cristianos, crucificó a los cristianos, quemó a los cristianos, le quitó los bienes a los cristianos. Por eso es que el apóstol Pablo aquí saluda a los que andan conforme a esta regla, a los valientes que se atreven a bautizarse en el nombre de Cristo, sabiendo que se van a burlar de ellos y los van a perseguir, sus propias hijas, sus propios hijos, esposos. Yo no sé usted, pero mi papá no fue a mi bautismo, ni mi mamá tampoco, eran impíos. Mis hermanos, menos. Yo me bauticé solito. Bueno, el Señor y yo. Ellos aborrecían el nombre de Cristo y yo amaba el nombre de Cristo. Ellos despreciaban la palabra de Cristo y yo obedecía la palabra de Cristo. Cristo nos separó. Me separó del mundo, de su juicio, de la condenación y de la muerte. Queridos hermanos, Pablo saluda a los valientes, a los creyentes, a los verdaderos creyentes que están perseverando, que andan conforme a esta regla, porque no buscamos la gloria de los hombres y no nos sometemos a ninguna regla de vida que no sea la de Cristo y su palabra, porque amamos la gloria de la cruz,
Por eso recordamos en la cena del Señor. Por eso tomamos el pan y el vino. Porque amamos la gloria de esa cruz. Lo que produjo esa cruz fue bien, beneficio, salvación a nuestra alma. Por esto Pablo nos bendice con paz y misericordia. Hermanos, reciban la bendición de Pablo. Paz y misericordia a vosotros. Felicidad y prosperidad espiritual a los que aman a Cristo y su segunda venida. Dios le bendiga, hermanos. Reciban esta bendición. Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esa es la bienaventuranza que tenemos los que amamos a Dios. Y a la iglesia, Pablo nos llama el Israel de Dios. Porque hay un Israel, hermano, que está aquí en la tierra y no es de Dios. No se ha arrepentido, no ha recibido a Cristo. Y aunque peleen por el supuesto título descendientes de Abraham, aunque peleen por ese título, pueden ser descendientes de Abraham en la carne, pero no son descendientes de Cristo conforme a la fe. Y no son salvos. Amados hermanos, a ustedes, a cada uno de aquellos que hemos esperado la promesa del Salvador, los que andamos conforme a esta regla, paz y misericordia, a ustedes que son el Israel de Dios. Pero Pablo también dice algo sobre sí mismo. Versículo 17. Pablo lleva las marcas de haber caminado según la gloria de Cristo, según la gloria de la cruz. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué palabras? Con autoridad, con alegría. Pablo se une a sus hermanos y él dice que nadie me estorbe. Su regla de vida es Cristo, es la cruz de Cristo, es la palabra inspirada por Dios, lo cual pone por encima Pablo de todo aquello que es vivir según la carne, que es vivir según la gloria de los hombres. La gloria de Cristo está por encima de todos. ¿Por qué? Pablo dice: mis propias heridas y el dolor que he vivido dan testimonio de esto. Sus propias heridas y su dolor al servir a Cristo, su vida en el Espíritu, daba testimonio de que su regla era el canon de las Escrituras, era el Evangelio de Cristo. Había marcas de sufrimientos. Vaya conmigo a 2 Corintios, por favor, versículo 11. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 24 hasta el 26. 5 veces, dice el apóstol Pablo, he aquí mis marcas. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 5 veces, hermano. Es decir, que lo agarraban una vez, dale 39 azotes. Lo soltaron. Lo agarraron otra vez, dale 39 más. Hermano, 5 veces, multiplique 5 por 39. 3 veces, versículo 25, he sido golpeado con vara, a varazo puro. Cogieron un palo de guayaba de eso duro, bueno, allá no se da la guayaba, pero un palo que no se le rompe ahí, y palo, y palo, y palo para el apóstol Pablo. Una vez fui apedreado, y lo dejaron como muerto, hermano, tirado. Pensaban que lo mataron. 3 veces naufragué en barco. He pasado una noche y un día en lo profundo
con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, hasta ladrones, peligro de mis compatriotas, es decir, los mismos judíos querían matarlo, peligros de los gentiles, gentiles que querían matarlo también, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. He aquí las marcas de Pablo por haber servido a Cristo. He aquí las señales de Pablo. He aquí las heridas de Pablo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 16, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Las marcas de nuestro Salvador. Él había sido tratado duramente, pero Pablo no le tenía miedo a ser llamado cristiano, a sufrir por Jesús. Amados hermanos, este es un hermoso testimonio. Y yo siempre me pregunto, ¿cuáles serán mis propias marcas? Y examino mi vida. ¿Puedo yo decir que he sufrido por causa de Cristo? ¿Puedes tú decir eso? ¿Has sufrido por causa del Señor? De seguro que sí. De seguro que se han burlado de ti. Tu familia te ha echado a un lado por causa de Cristo. Tus hijos, tu esposo. Tú de seguro tienes muchas marcas. Tú también podrías decir como el apóstol Pablo, yo también tengo heridas por causa del nombre de Cristo. Muchos de nosotros nunca hemos visto a un familiar nuestro en la iglesia y tal vez nunca lo veamos. Esas son marcas, heridas. Muchos de nosotros, tristemente, tendremos que venir a la iglesia solos porque nadie viene con nosotros. Esas son marcas. Muchos de nosotros, amados hermanos, podremos decir como el apóstol Pablo, aquí hemos sufrido por causa del nombre. Por eso es que Pablo nos saluda con bendición. Por eso es que Pablo nos saluda y nos está diciendo en qué él se gloría. Y te dice a ti que tus sufrimientos, que tus padecimientos, que tus luchas por el nombre de Cristo, lo que has perdido por su nombre, también en eso tú te puedes gloriar. Gloríate, deleítate. Amados hermanos, mira tus cicatrices, mira tus marcas. Pablo podía mostrar sus marcas y decir, yo soy cristiano y sigo el canon de Cristo, la ley de Cristo, la palabra de Cristo. Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Queridos hermanos, ¿cómo algunas personas pueden decir que son cristianos y se toman tiempo libre en su vida cristiana? Hay gente que vive, no viene a la iglesia, o viene cuando le da la gana, pasan 3 días, pasa un mes, pasan 2 meses, viene cuando algo le va mal. Hermano, esa persona tiene las marcas de la cruz de Cristo. No la tiene. Pero amado hermano, aún el apóstol Pablo, sabiendo esto, sabía que ya muchos, aún con marcas, se apartaron del Señor por haber sido negligentes y descuidados. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, yo no golpeo el aire. Yo someto este cuerpo. ¿Para qué? Para que obedezca. Usted se va a congregar, usted va a orar, usted va a leer la palabra, levántese,
Póngase de rodillas ahí delante del Señor. ¿A quién Pablo le hablaba así? A sí mismo. Deja tu ñoñería. Párate. Pablo se hablaba a sí mismo. Hermano, ya Pablo había visto a otros que se habían apartado. Otros habían dejado al Señor. ¿Usted cree? ¿Usted cree que eso no le puede pasar a usted? Si comienza a jugar al cristiano cuando le da la gana. O cuando todo está bien. O cuando tú no tienes compromisos. Cuando yo tengo compromiso no puedo. ¿Es así? No puede ser así. Hermanos, si tomamos las cosas así, terminaremos como la mayoría. Ay, sí, yo estuve yendo a la iglesia. Sí, yo fui por un buen tiempo. Y yo leo muchos libros de la Biblia. Yo me leo la Biblia entera todos los días. Unos hipócritas negando la verdad que dicen creer con sus actos, con su vida. La niegan. Hipócritas. Ni su familia puede mirar su ejemplo. Entonces, ¿vamos nosotros a caer en eso? Siendo un mal ejemplo. Con nuestros malos caminos. No, amado hermano. Esas marcas deben de mantenerse con fidelidad. Porque el que cree estar firme, mire para allá, mire lo que ya han caído y lo que se han apartado del Señor. Mire bien lo que han caído en idolatría, en hechicería, en brujería, en droga, en alcohol, en mujeres, perversión, en mundanalidad. Se conocen todos los moles del mundo. Han viajado por todas partes del mundo. Pero la iglesia del Señor no pone un pie porque no es digna de ellos. Hermanos, ahí vamos a caer nosotros si nos descuidamos. Por eso es que Pablo aquí les habla y saluda a los que están perseverando. No a los hipócritas, hermanos. No a los hipócritas que dicen conocer al Señor y agarran a los pastores y los deflecan. ¿Usted ha visto esa carne que la deflecan así en trocitos? Estos pastores no sirven ninguno. Y lo acaban. Pero pregúntale a ellos si ellos perseveran. Pregúntale a ellos si ellos están aquí todos los domingos trabajando y luchando. Pregúntele. No lo están. Pero pueden acabar cualquier cristiano. Y acabar con la iglesia. Esa iglesia no sirve. Ninguna iglesia funciona ni sirven. Ven aquí. Ven, hipócrita. A perseverar en la fe. Para que tú sepas lo que es pelear contra tu propio cuerpo, tu mente y tu alma, que no quieren servir al Señor. Pero el espíritu que está en nosotros no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder. El Espíritu Santo nos mueve, nos impulsa a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Pero el que quiere volver al mundo, que se vaya al mundo con los hipócritas. Pablo, amados hermanos, saluda a los que son como Cristo. Tomaron su cruz y le siguen a Él. A eso es que Pablo saluda. Y el saludo final dice que la gracia sea con vuestro espíritu. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué hermoso saludo. Cuán necesario, hermano, necesitamos gracia. Cada día necesitamos gracia. Debemos de anhelar esas bendiciones espirituales. Cada creyente disfruta de la gracia y lo necesita cada día en lo más profundo de su corazón, en su vida diaria. Pablo anhela que la gracia de Cristo siga llenando nuestros corazones para ayudarnos, sostenernos, animarnos, empujarnos, pellizcarnos, pisarnos, disciplinarnos, todo lo que sea necesario. Hermano, y yo le doy gloria a Dios. Gracias a Dios cuando Él usa su faja y me da mi fajazo. Eso dice que yo soy su hijo. Porque al que Él ama, disciplina. Gracias a Dios cuando Él me amonesta y me llama: Dante, tú eres un hipócrita, arrepiéntete.
Tú tienes razón, Señor, perdóname. Tú tienes razón, Señor, perdóname. Queridos hermanos, todo lo que Dios hace para nosotros es muy necesario. Si no, mira el mundo cómo está. Y a los tantos que se hacen llamar cristianos, y ahorita están en una discoteca bailando, viviendo como impíos, mundanos. Muchos llamados cristianos que han negado la fe. Pablo no saluda a esos. Pablo saluda a los que están peleando la buena batalla, la batalla de la fe. A eso que Pablo saluda. Este saludo no es para todos ustedes. Tampoco este saludo es para los inconversos. Este saludo no es para ti, joven, que aún no conoces a Cristo. ¿Qué te dice el Señor a ti? Arrepentíos, convertíos al Señor. ¿Qué aprendemos de este punto? Amados hermanos, aprendemos que la gloria de la cruz y su humillación deben ser aceptadas por todo hijo de Dios como la regla de vida y testimonio para el mundo. Esta forma de vida es una forma diferente de vivir. Este llamado a ser un hijo de Dios es un llamado especial, un llamado extraordinario por un Dios extraordinario para hombres y mujeres normales y pecadores. Queridos hermanos, la gloria de la cruz es la que tenemos que perseguir, no la gloria de los hombres. Y si esa gloria nos trae dolor y aflicción, eso es por un poco de tiempo, hermanos. Eso es por un poco de tiempo. Como leíamos en Daniel, capítulo 7. Ya pronto veremos la gloria del Señor. Y lo veremos sentado en su trono. Y lo veremos reinando. Y lo veremos gozoso, diciendo a su pueblo: venid, benditos de mi Padre, a la morada que os he preparado. Esas son las palabras, hermanos, que esperamos escuchar. Así que Dios nos ayude a perseverar, a confiar, a creer. Pablo os saluda, hermanos, y se despide de nosotros diciéndonos: paz y misericordia sea sobre ustedes, sobre Israel de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu fidelidad y tu amor. Implorándote, Señor, que tú nos ayudes a perseverar, Señor, en una nube de testigos. Personas que observan. Algunos en el mundo nos observan para reírse cuando dejemos tus caminos. Pero en los cielos hay una nube de testigos que nos observa animándonos, pues ellos corrieron esta carrera y nosotros vamos detrás de ellos. Oh Señor, gracias, porque tu fidelidad es por siempre y para siempre. Oh Señor, gracias. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.